profesor. Muy bien, encantado de estar con ustedes. Pero ustedes me ven a mí, ¿no? Sí, soy Cristian, mucho gusto, profesor. Pero tienen ustedes imagen. Sí, no tenemos imagen todavía suya. Vamos a ver si se activa la cámara. William, voy a dejarle al técnico para que le explique. Perfecto. A nosotros nos aparece que en su equipo puede haber ahorita alto consumo del CPU o de la RAM, y por eso no está transmitiendo el video, porque está permitido ahorita que usted transmita video, pero no aparece esta alerta. Entonces, si pudiera revisar a ver si libera algún proceso o algo, eso tal vez nos permitiría que usted transmita video. Ya, pero a mí me preguntan de tener video, cambiar la cámara, tratar con todos y no sé. Bueno, en cualquier caso, es una experiencia tecnológica de la cual se puede algo. No, pero no parece que el vídeo aparezca, está colgado, dando vueltas. Yo puedo ver a José Aníbal Díaz ahí delante, encantado de saludarte, pero no puedo tener la imagen. Igual, Francisco, un gran saludo. Igualmente, gracias. Está la imagen colgada. No sé por qué. Este es el vídeo. Enviar vídeo. Usted está enviando el vídeo. Ahora sí, ¿no? ¿Estamos ahí? Ya, ahora sí. Ahora lo podemos ver. Bueno, no sé si conseguiremos al final. Sí, bueno, si gusta ya damos inicio. Sí. Solo quiero confirmar, William, ya estamos listos, podemos dar inicio. ¿Sí? Ok, bien, entonces el video se observa bien, profesor, así es que vamos a dar inicio. Muy bien. Bien, buenas tardes y buenos días, buenas noches, ¿verdad? Ya en España. Mi nombre es Cristian Robleto, para los que no me conocen. Actualmente soy el coordinador académico de la maestría en Derecho de Empresas, que ya estamos casi llegando a la 13ª edición. Actualmente estamos en la 12ª edición y nuestros estudiantes de la maestría en esta edición están recibiendo la clase de contratos mercantiles con el profesor José Aníbal Olivas, quien es el catedrático que actualmente nos imparte dicha materia. En estos contenidos que se están abordando, se están viendo diferentes temáticas del contrato de comisión, el contrato de compraventa, el contrato de factoring, el contrato de suministro. Y bueno, y el tema de hoy que nos trae el doctor Francisco González, de mucha experiencia también en la temática. Nosotros estamos organizando un ciclo de conferencias en la maestría en Derecho de Empresa, y ese ciclo de conferencias no inició con esta asignatura, inició ya desde hace 2 clases anteriores, pero que vamos a formalizarla a partir de esta materia. ¿En qué sentido? En que los graduados de las ediciones anteriores van a tener la posibilidad de estar actualizándose en diferentes temas que en la actividad profesional se vive a diario, y por lo tanto creemos necesario desde la maestría, desde el programa, mantenerlos al tanto de lo que acontece a nivel nacional y a nivel internacional.
y viéndolo desde el punto de vista internacional, invitando a expertos en diferentes temáticas, tales como el día de hoy que tenemos al doctor Francisco González. Él es el director de Ernst & Young del 2017, profesor del Instituto de Empresa, socio también de esta compañía, miembro de la misma compañía del 2008 al 2016, socio responsable del 2013 al 2016, abogado auditor oficial de cuentas, ha publicado obras colectivas en materia fiscal y artículos en prensas económicas. Él es miembro del Consejo de Administración de Empresas del sector hotelero, alimentación, energía y automatización. El tema que hoy nos va a exponer son las técnicas de negociación en la contratación mercantil internacional. Esto para el día de hoy, 5 de junio. Luego tenemos como invitado el día 12 de junio a un boliviano que nos va a hablar un poco del tema de los contratos de suministro, y el lunes 19 finaliza el ciclo de conferencia con la contratación mercantil a través de los medios telemáticos. Los que participen en este ciclo de conferencias pues tendrán derecho a un certificado de participación. También aquellos que no puedan participar presencialmente podrán hacerlo vía virtual. Por eso es que también tenemos este sistema de la plataforma Webex, y también nos acompañan profesores del programa de la maestría de Nicaragua, profesores de la maestría en Derecho de Empresa de la Universidad Centroamericana de El Salvador, y también profesores de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, que creo que 2 de ellos o se han conectado o se van a conectar a la conferencia. Bueno, sin más, pues dejo aquí al profesor Francisco González, y al mismo tiempo como moderador, por ser el docente de la clase, al profesor José Aníbal Olivas. Profesor. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Francisco. Un placer tenerte y agradecerte infinitamente por tu participación. Sé que va a ser de mucho provecho para todos los presentes. Un privilegio tenerte como expositor el día de hoy. Y bueno, no te quito más tiempo. Sé que es muy noche allá en España, 2 de la mañana. Te agradezco el esfuerzo, ¿verdad? Y invitación para futuro también, si nos puedes acompañar en otras conferencias, será un verdadero placer tenerte siempre por acá en la UCA y en la maestría en particular. Sin más preámbulo, les agradezco a todos la presencia y el esfuerzo del profesor Francisco González. Te dejo, Paco, todo con todo tuyo y te agradezco mucho. Nada, no te preocupes. Gracias a los dos profesores y un saludo desde Madrid, a las 2 de la mañana en Madrid. Y tengo que empezar diciendo que para mí también es una satisfacción poder dirigirme a todos vosotros. Yo llevo viajando a Latinoamérica los últimos 6 años, y en particular he viajado a Nicaragua varias veces. Cuando el profesor José Olivas me comentó esta posibilidad, pues me quedé encantado de estar personalmente allí, pero como comprenderéis tuve que venir a Madrid a entregar la puerta de Europa a Madrid, y por tanto era una misión que no podía dejar de cumplir. Cumplida la misión de ganar la Champions, pues estoy con todos vosotros con el fin de poder compartir esta clase, que probablemente sea una clase específica. No es fácil desde la distancia y sin estar involucrado en nuestras asignaturas diarias, estructurar una clase que se ajuste exactamente a nuestro programa. Por tanto, me voy a permitir la libertad de organizar nuestras palabras pues a mi manera, partiendo sobre todo de mi experiencia y tratando de llegar a más que a vuestro conocimiento, las experiencias por las que he ido pasando en los últimos 30 años en mi vida profesional en materia de comercio internacional.
Una primera reflexión que yo haría sobre este tipo de comercio es frente a un comercio internacional que era poco habitual en las décadas anteriores, hoy en una sociedad globalizada en la que el comercio internacional no es internacional, el comercio se llama. Es difícil imaginarse ya hoy una situación económica en la que el comercio internacional no sea el comercio diario, lo cual es un cambio que de décadas pasadas el comercio internacional pues era la excepción y el comercio interno, el comercio local, pues era lo que solía tratar. A medida que la economía se ha ido globalizando, pues es obvio que es una situación y a medida que las países se incorporan y van abriendo fronteras económicas, el comercio internacional es el día a día de las empresas, de los trabajadores y de los abogados, de los economistas. Tampoco es que sea un mundo. Hace ya 2000 años, alrededor del Mediterráneo, ya los griegos y demás pueblos tenían sus reglas de comercio. Ya Marco Polo, cuando hacía la ruta de la seda, también tenía sus reglas de comercio, sobre todo reglas de compartir los riesgos. Y este es el primer factor que quiero destacar en el comercio internacional, la importancia de limitar los riesgos. Cuando uno habla de comercio local, comercio interno, está pisando un terreno conocido, está pisando un terreno donde la legislación, las leyes, el ambiente en el que se desarrolla el comercio es conocido y donde los riesgos siguen existiendo profundamente. En el comercio internacional, en la cooperación internacional, los riesgos, por definición, son siempre mayores. Y, por definición, las empresas y los asesores debemos tender a minimizar los riesgos. Sin por ello, no hay negocios sin riesgos, pero el comercio externo implica unos riesgos que son fáciles siempre de determinar. Decíamos, y decimos en mi tierra, un dicho que es que lejos va a casar, va a engañar, va a engañar. Y con los negocios o va a engañar o va a engañar. Con esta anécdota que el comercio externo, el comercio a distancia, implica una serie de riesgos que, por definición, hay que vigilar con más rigor que en la operación ordinaria. Dicho lo cual, mis palabras serán vamos a nuclear en dos partes. La primera parte, donde voy a tratar de desarrollar algunos aspectos subjetivos de la cooperación internacional, que son inherentes a la contratación, pero que en la contratación internacional se dan con más énfasis o con más intensidad. Una parte que yo diría subjetiva de la negociación, de la contratación de la negociación. Una segunda parte más técnica, más rigurosa, que tiene que ver con el texto de los contratos, con la tipología de los contratos, y donde me detendré en alguna figura un poquito más, probablemente un poquito más destacada. Y una tercera parte en la que me voy a referir a los aspectos tributarios, fiscales de la contratación internacional. A menudo desconocidos entre abogados, los abogados tendencian a posponer la fiscalidad y dejarla en manos de otros, y que cuando hablamos de fiscalidad eso no es un riesgo, nos movemos bien en la fiscalidad local, pero hablar de fiscalidad internacional asociada a contratos internacionales, creo que merece la pena poner énfasis y hacer llegar algunas notas, algunos comentarios que os permitan en el futuro utilizarlos con ayuda. Es muy difícil en una sesión de 60 o 90 minutos, por supuesto, abarcar todos los aspectos de una contratación internacional. La contratación internacional es muy variada, los contratos son muy múltiples y trataré de sacar la esencia de los contratos más que de tener muchos contratos que es interminable abarcar su contrato. Como
como es distinta la intervención a distancia de inmediatez, mis queridos oyentes, me ha ocurrido traer a esta sala algún elemento más divertido, más provocador, que tenga que ver con el tema. Por eso le he pedido a el panel que está en la mesa, los profesores tienen la capacidad de poner un vídeo que les he pedido que utilizaran, que voy a utilizar como a la primera parte de la clase, la primera parte que tiene que ver más con la negociación de un contrato internacional. ¿Podemos ver ese vídeo? ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, claramente. Estamos ahorita poniendo el video. Vamos a iniciar con el de Pretty Woman, ¿no es cierto? Exacto. Vivian, I have a business proposition for you. What do you want? I'm going to be in town until Sunday. I'd like you to spend a week with me. Vivian, I have a business proposition for you. What do you want? I'm going to be in town until Sunday. I'd like you to spend a week with me. Really? Yes. Yes, I'd like to hire you as an employee. Would you consider spending a week with me? I have a business proposition for you. What do you want? I'm going to be in town until Sunday. I'd like you to spend a week with me. Really? Yes. Yes, I'd like to hire you as an employee. Would you consider spending a week with me? I will pay you to be at my beck and call. Look, I'd love to be your beck and call girl, but you're a rich, good-looking guy. You could get 1 million girls free. I want a professional. Don't need any romantic hassles this week. If you're talking 24 hours a day, it's going to cost you. Oh, yes, of course. All right, here we go. Give me a ballpark figure. How much? 6 full nights, days 2, 4,000. 6 nights at 300 is 1,800. You want days 2? 2,000. 3,000. Done. Holy shit! Any questions? Can I call you Eddie? If you expect me to answer. I would have stayed for 2,000. I only paid 4. I'll see you tonight. Muy bien, ¿se me oye? Muy bien. ¿Procedemos con el otro? Bueno, he querido utilizar estas escenas famosas de la película de Pretty Woman, ¿no?, como forma de introducir lo difícil que es la negociación, lo subjetiva que es, ¿no?, y las intenciones ocultas de cada parte cuando afrontamos una negociación. Si cuando es cara a cara, en el caso de nuestros actores, ya es difícil, cuando esa distancia complica mucho el alcanzar un acuerdo transparente. En este sentido, lo primero que hay que afrontar en una negociación, una contratación, es en la primera fase de interés. Las partes tienen que mostrar interés en hacer el contrato, el negocio al que tienden. Esa primera forma de acercarse a la negociación
pues ya va marcando todas las sucesivas posiciones, incluso en esa fase de interés, una equivocada estrategia puede implicar que toda la sucesiva estrategia pues adolezca luego de los efectos. La negociación se aprende y se estudia, pero también es algo innato, llamando innato a esas habilidades que uno va desarrollando según va madurando. Esa fase de interés contractual puede producirse realmente, y es un elemento básico en cualquier contratación, en un MOU, en un Memorandum of Understanding, en una Letter of Intent, en un acuerdo básico de intenciones, como dicen en un papeliño verbal. Es decir, es muy difícil entrar a un contrato si antes no hemos puesto en un papel lo elemental, lo básico a lo que queremos llegar, sin que eso suponga todavía ningún compromiso. Ese documento, Memorandum of Understanding o ese acuerdo de intenciones, me da igual la terminología, en el fondo es una anticipación del contrato, de la esencia del contrato, y con él se debe trabajar con lealtad. Es muy difícil separarse luego del primer acuerdo de intenciones, y cuando la redacción del contrato se separa mucho de ese espíritu inicial, generalmente tropezamos en la negociación y nos terminamos desviando de un posible acuerdo. Es verdad que a veces usamos este mismo memorándum o este mismo acuerdo de intenciones, lo usamos para no llegar a un acuerdo, porque muchas veces lo que no queremos es llegar a un acuerdo y lo que queremos es ganar tiempo en una negociación. Esa era la excepción. Y generalmente este documento previo, este documento inicial, ha de servir para, como ruta de ruta del posterior contrato y de su posterior discusión. Este primer contrato suele ir acompañado de otros dos documentos, como son el acuerdo de confidencialidad. Es decir, no solo decimos el negocio que vamos a hacer, el negocio que queremos hacer, no solo lo perfilamos, sino que además decimos que vamos a entregar cierta documentación para ir progresando, y esa documentación queremos que sea confidencial. Hay acuerdos en los que la confidencialidad pues no es relevante, porque la materia es poco confidencial, y hay acuerdos en los que la confidencialidad es de suma importancia. Por tanto, un documento que hay que prepararse, tanto para redactarlo como para ignorarlo, es el acuerdo de confidencialidad de la documentación que se va a ofrecer en esta primera fase. Documentación que es luego del contrato, sino al revés. Estamos primero en el noviazgo, y en este primer noviazgo ya se cruza información muy sensible sobre la que hay que establecer un mecanismo de protección a través de ese documento de confidencialidad. Por tanto, el primer documento de acuerdo de intenciones se complementa con el documento de confidencialidad, y generalmente, en mi experiencia, me gusta plantear una acuerdo de exclusividad. No tanto porque la otra parte pueda hacer exclusividad en la negociación, sino porque es una manera de testear, de probar las intenciones de la otra parte. Generalmente, en mi experiencia profesional, plantear sirve para tomarle la temperatura a la otra parte. Incluso temas que no nos interesan sirven para que la otra parte se posicione sobre ellos y ir preparando una estrategia más afinada de cuáles son las intenciones de la otra parte, no las expresadas, que no me preocupan, sino las ocultas. Y siempre hay intenciones ocultas en una negociación. Estoy pensando en esa negociación internacional en la que una empresa española se acerca a una empresa nicaragüense con el fin de que le distribuya sus productos. Probablemente esa sea la intención explícita, y probablemente lo que no se diga la intención oculta sea la de finalmente implantarse en el territorio al que se va, desprenderse del primer socio, y una vez has consolidado la participación, poder no seguir utilizando. Probablemente eso sea lo que significa
o la intención oculta puede ser comprar a la empresa local con la que estás llegando a un acuerdo de agencia o de distribución. Es muy importante esta primera fase de identificar bien cuáles son las intenciones que no son expresadas y que la única manera de sacarlas a flote, sacarlas a la superficie, es a través de redacciones en las cartas de exclusividad o de intenciones que le obliguen a la otra parte a retratarse, como decimos nosotros, a retratarse, a reflejarse sobre esas manifestaciones. Si yo en una negociación precontractual y en este margen, en este tipo de documentos que no son todavía, apenas son obligacionales, le pido que no esté negociando con ninguna otra parte, lo pongo en la negociación de la verdad o la mentira y por tanto me permite saber si tiene plan B, tiene plan C o realmente está negociando solo conmigo. Por tanto, estos tres documentos son parte de esta fase precontractual, el acuerdo de intenciones, que ha de ser una anticipación del contrato, la confidencialidad de la documentación que nos estamos cruzando y, a ser posible, algún tipo de manifestación sobre exclusividad o no exclusividad o limitación de negociaciones a ciertas partes, sin saber muy bien qué está haciendo la otra parte en este país. Estamos hablando de negociación internacional, la distancia siempre es un problema, no se capta el lenguaje corporal, no es el mismo a distancia. Vosotros mismos en esta conversación pues no captáis con la misma intensidad mi lenguaje corporal que si estuviéramos allí en el aula. Eso ocurre en la negociación internacional con mucha más intensidad. Por tanto, hay que poner en la mesa, en los documentos, en los mails preparatorios, hay que tratar de rastrear todo el lenguaje que vamos a perder por culpa de la distancia. En esta primera fase, más subjetiva, más de acercamiento, es estratégico también delimitar los riesgos, no tanto de la contratación que pretendemos, que irán luego analizándose en la parte más objetiva del contrato, sino los riesgos colaterales de la negociación. Generalmente las negociaciones son lentas, pero entretienen mucho, desorientan a veces incluso, cuando el contrato es importante y no es un contrato habitual, desorientan a la propia organización, desorientan al management, desorientan a la parte ejecutiva, porque es obvio que si es un contrato importante, van a poner toda la carne en el asador, van a dejar el día a día, o hay riesgo de dejar el día a día, y he visto casos importantes en los que la organización diaria entra en pseudocrisis o en semicrisis por poner el foco en el contrato que está en marcha y del cual depende probablemente una parte importante del futuro de la empresa. Esa importancia del contrato, a mayor importancia del contrato, mayor es el riesgo de desorientación. Esto lo he vivido sobre todo cuando el contrato es un contrato que o bien de compraventa de la compañía, donde uno se pone en modo venta y luego finalmente no hay venta y le dejan compuesto y sin novia. Este tipo de riesgo lo aprecio mucho en los contratos en los que el volumen del contrato es un volumen muy importante respecto al volumen de negocio de la compañía y por tanto corre el riesgo de que pues la importancia que le da el contrato haga que desatienda otras circunstancias y por tanto estos son riesgos que hay que medir cuando uno está en esta primera fase a la que me estoy refiriendo. Me gustaría hacer aquí en esta primera fase una distinción subjetiva, luego vendrá la tipología de los contratos, me referiré a ella de forma general porque no es el día hoy probablemente para profundizar en tipología de contratos, pero en esta primera fase en la que se dibuja la estrategia,
general y donde se generan las empatías personales, que son importantísimas, es muy difícil contratar con alguien que no te cae bien. Es muy difícil contratar con alguien que te es incómodo. Entonces, esta primera fase es una fase de cortejo, bastante engañosa, por cierto, porque luego pues vienen los desencantos. Pero es verdad que los empresarios tienden a generar cierta empatía y cierta proximidad, porque sin ella es muy difícil avanzar de ese primer interés, profundizar en él y llegar a un contrato estructurado. Pues bien, a lo que me refiero con este punto de empatía es que hay contratos que son para un momento y hay contratos que son casi para una vida. Contratos de momento permiten una tensión, permiten una falta de empatía incluso, permiten una hostilidad mayor que en aquellos contratos en los que la situación es recurrente, es periódica, en la que nos va a obligar a vivir con la otra parte contratante mucho más tiempo. Ahí es muy difícil ser hostil, esa hostilidad o esa dureza en la negociación que es necesaria en ocasiones, es más difícil aplicarla cuando vamos a ser socios o vamos a ser colaboradores para largo tiempo. Y es más fácil aplicarla cuando la relación tiene un fin, tiene un término, tiene una finalización en el corto plazo. Una venta probablemente permite ser más agresivo en las formas, incluso en la redacción contractual, porque después de la venta pues probablemente queda poco más. Mientras que un contrato de colaboración, de joint venture en una sociedad en la que vamos a seguir siendo socios, exige medir muy mucho los tiempos, las afrentas, las agresiones que en el primer contrato pues generalmente podemos aplicar con más alegría. Yo diría que uno tiene que ponerse ante un contrato de estos en un modo de estoy ante un divorcio o estoy ante un matrimonio. El divorcio permite una agresividad mayor porque después de acabado el contrato quedan pocas cosas que nos unan, si es verdad que quedan algunas, pero es un contrato de ruptura, mientras que el matrimonio es un contrato de continuidad que no nos permite tener la agresividad o la dureza que permitiría un contrato que no va a tener una continuidad. Pues en los contratos internacionales pasa lo mismo, hay contratos de continuidad, contratos de sociedad, contratos de suministro de mercancías periódico y hay otros que son de mucho más corto recorrido y por tanto hay que afinar qué tipo de contrato nos ocupa para dibujar y ponernos un traje de negociador u otro traje de negociador. En definitiva, esta primera fase a la que me estoy refiriendo, subjetiva, es muy importante porque hay que alejarse un poco de la negociación. Luego ya nos metemos en la negociación, empezamos con contratos, empezamos con cláusulas, empezamos con versiones corregidas, yo te la mando, tú me la mandas, empezamos con batallas menores. Y la batalla del bosque, de los árboles, perdón, no nos deja ver el bosque. Estamos en el momento de definir cuál es nuestro marco negociador, qué queremos, qué información tenemos sobre la otra parte. No me he referido a esto, pero esto es clave. Es decir, necesitamos la mejor información sobre la otra parte, sobre sus ejecutivos, sobre sus problemas, sobre sus pretensiones, sobre su solvencia técnica y no técnica, financiera. Es muy difícil entrar en una negociación sin tener una gran información sobre la otra parte. De ahí podemos deducir muchas debilidades. Es bueno contrastar y recabar información, es difícil, pero es bueno tratar de contrastar cómo le fue la negociación con otros agentes. Es cierto que en los mercados locales todos nos conocemos y esa información pues aflora de forma muy fácil, pero en la contratación internacional no es tan fácil saber las conductas contractuales que ha tenido la parte que se nos acerca en otras negociaciones. Y eso es clave. Es muy difícil hacer una buena negociación con escasa información y con no haber contrastado con quién tenemos al otro lado de la mesa. Toda esta primera fase es la que nos va a permitir
definir el equipo que tiene que negociar. El equipo está compuesto generalmente pues, por el ejecutivo, los ejecutivos de la compañía que se ocupen de ello, el abogado, los asesores internos o externos, técnicos. Cada día más los contratos pues los hacen los ingenieros o los hacen los técnicos, y los abogados pues les ponemos las cláusulas generales del principio, el arbitraje y alguna otra cláusula jurídica, pero el cuerpo importante del contrato cada día más está lejos de los abogados, más próximo a los técnicos. Por tanto, es muy importante definir el equipo que va a ir a ese proyecto, a esa negociación, sea pequeño o sea grande, y esto no tiene que ver con el tamaño del negocio, sino con el enfoque que se hace de la función de contratación. Y ese equipo debe tener las habilidades y debe haber hecho este ejercicio previo. ¿Dónde queremos llegar nosotros? ¿Dónde quiere llegar la otra parte? ¿Qué intenciones nos dice que tienen? ¿Qué intenciones oculta y no tienen? ¿Qué intenciones son las nuestras? ¿Cuáles son nuestras intenciones ocultas? También, porque las tenemos, ¿no? ¿Hacia qué documento de intenciones debemos ir? ¿Dónde debemos dejar las puertas de salida? Porque las vamos a necesitar si no nos interesa la negociación posterior. ¿Qué riesgos colaterales pueden darse si ponemos demasiado foco en esta contratación? Hace poco me vino a visitar, y voy a ir acompañando la parte de mis reflexiones de casos prácticos. Hace poco me vino a ver una pequeña empresa, una mediana empresa, factura 3, 4 millones de dólares, de euros, casi son lo mismo. Quiere vender la empresa, la empresaria está cansada, quiere vender la empresa, y me viene a ver y me dice: Paco, quiero que me vendas la empresa, porque estoy cansada. Digo, empezamos bien. Como digas que estás cansada, me parece que no la vamos a vender, pero bueno, vamos. Y al final tengo que el enemigo no es el contrario, el enemigo es tu cliente. El enemigo lo tengo en casa muchas veces y no lo tengo fuera, o lo tengo en los dos sitios. Lo cierto es que era una empresa pues casi monocliente. El 70% de sus ventas se las hace a una gran compañía. Y quería vender la empresa en la máxima confidencialidad y casi sin decírselo a nadie, casi ni al que la compra, ¿no? Estaba equivocada totalmente. Pero totalmente. O sea, tú no puedes pretender vender una empresa monocliente y con la oposición o sin contar con el cliente. Su razonamiento era: no, es que ¿cómo se lo voy a decir? Porque si se lo digo igual pierdo el contrato. Digo, ya, pero es que si no se lo dices tú, se lo va a decir el contrario. Es el primero que se lo va a decir para debilitarte. Es el contrario. Él va a ir a decirle a la empresa grande: oye, que voy a comprar esta empresa que es proveedora tuya, y si tú no te adelantas, al final lo vas a ver igual. Bueno, le costaba entender ese argumento hasta que lo entendió, porque era de cajón, que tenía que adelantarse, tenía que tener una estrategia, ya que quería vender la empresa, ¿no? Y curiosamente se la quería vender, o la quiere vender, a un grupo, es una empresa española, a un grupo colombiano. Por tanto, estamos ante una negociación internacional. Ese tipo de estrategias, ese tipo de análisis hay que hacerlo siempre, porque si no, luego vienen los problemas del enfoque equivocado. Con todo esto, yo agotaría mis primeros comentarios, mis primeras reflexiones sobre esta primera parte precontractual, que tal vez terminaría, yo no sé la legislación interna de Nicaragua, pero terminaría poniendo el acento y obligando a pensar a los alumnos en la responsabilidad por las negociaciones precontractuales. Generalmente hay demasiada alegría en que las negociaciones precontractuales se pueden romper porque todavía no hemos firmado nada, y por tanto, si no hemos firmado nada más que pequeñas obligaciones de confidencialidad que las podemos cumplir, ¿no? El resto son poco más que intenciones, el resto son un poco más que tareas preparatorias, y por tanto esta fase precontractual generalmente entendemos que de su ruptura pues no se deriva ninguna consecuencia. Bueno, en el derecho sajón, anglosajón, esto no es así, y se castiga la deslealtad negociadora
cuando es sin ningún tipo de justificación esa deslealtad y cuando es engañosa incluso, y probablemente dé lugar a una indemnización de daños o de perjuicios a la parte que ha sido defraudada. Otra vez volviendo al ejemplo del novio, bueno, pues el novio que promete matrimonio y no cumple, pues tampoco se va de rositas fácilmente. Y por tanto, o al revés, no es un tema de novio y novia, sino puede ser al revés, la novia que promete y no cumple. Bueno, esa fase precontractual es conveniente vigilarla para no incurrir en riesgos y en reclamaciones que no se amparan generalmente en el Código Civil o en el Código Mercantil, más que en los principios generales del derecho, pero que cada día más la jurisprudencia, al menos la jurisprudencia en Europa, ¿no?, está construyendo para que no se convierta esa fase previa, esa fase preparatoria, en una fase de engaño. Supongo que el código, las leyes vuestras, de vuestro país, pues son similares a las nuestras y seguirán el código, los códigos napoleónicos y sucesivos, y por tanto habría que acudir a algún tipo de esquema de responsabilidad extracontractual o de defraudación de la buena fe, que sí que están cuando uno pretende reclamar a otra parte. Yo tuve un caso, más como tiene nombre y apellido no me importa decirlo, donde pasamos 6 meses negociando. Era la compañía Pescanova, que tiene una filial allí en Nicaragua, creo que es Camanica, camino de León hacia el norte. Bueno, pues estuvimos negociando con otra multinacional, hablo de hace 15 años, ¿no? 5 o 6 meses, ¿no? Incurriendo en gastos, incurriendo en todo este tipo de daños colaterales que implican una negociación tan importante, incurriendo en pérdida de oportunidades, y luego, sin ninguna otra motivación, abandonó la negociación y a la semana cerró la compra de otra operación similar. Nos quedó la cara de tontos. Y parece que esto es normal y parece que está incluido incluso en en el repertorio de compra. Y bueno, voy de compras, tanteo a 2, tanteo a 3, al final compro la que quiero y a la otra pues te le dé morcillas, como decimos aquí. Bueno, es conveniente cuando uno cree que puede ocurrir eso, que no le ciegue la contratación, el interés por contratar, la necesidad por contratar y que valore en algún momento si el daño de que la negociación se frustre sin motivo y arbitrariamente por la otra parte, hay que cubrirlo. Y si hay que cubrirlo en uno de los 3 documentos a los que antes me refería, o bien el acuerdo de intenciones, obligando a que se manifieste sobre si está en un curso de negociación con otra empresa, o al menos preguntándoselo, obligándole o proponiéndole una exclusividad en las negociaciones por un tiempo, durante 3 meses, 6, no negocies con otra parte, negocias conmigo, y si lo rechaza también habrá que saber interpretar ese rechazo, o bien tratando de que este compromiso quede por lo menos reflejado en la correspondencia que se suelen cruzar en esta primera fase. Por tanto, con estos comentarios agoto mi reflexión sobre esta primera parte más subjetiva, menos objetiva de la negociación internacional, que es común a cualquier negociación, pero que en la negociación internacional se acentúan sus características, sobre todo por la distancia de las partes, el desconocimiento de las partes y los daños o beneficios que suelen resultar de contratos internacionales. Cualquier pregunta, José, Aníbal, profesores, cualquier comentario, pues estoy encantado de ampliarlo o de compartir con vosotros cualquier otra reflexión. Un punto de vista, antes de entrar en lo que quiero denominar la parte 2, un punto de vista importante cuando uno afronta un contrato
de esta naturaleza, un contrato internacional, un contrato entre partes de distintas jurisdicciones, es analizar la perspectiva financiera del contrato. Un contrato tiene un contenido jurídico, tiene un contenido obligacional, sea de compraventa, sea de agencia, sea de representación, sea de concesión de obra pública, sea de concesión de servicios, sea de seguros. En fin, todos los contratos tienen una proyección financiera porque suponen derechos y obligaciones que hay que cumplir y por tanto hay que hacer una reflexión sobre si la situación financiera de la compañía permite cumplir ese contrato. O si va a tener la facilidad financiera para comprar las mercancías necesarias para luego venderlas. Ese elemento, la importancia financiera de un contrato, es generalmente visto como un elemento que puede revalorizar la compañía. Estoy pensando ahora en un supercontrato como pudo ser el de la construcción del canal de Panamá, en el cual me tocó revisar y me tocó participar en aquella contratación, solo en ciertas áreas, era un supercontrato, ¿no? Es obvio que una compañía anuncie que tiene un contrato importante implica una revalorización de la compañía, tiene unos efectos casi siempre positivos y a su vez esconden amenazas importantes caso de que el contrato no se cumpla o no pueda ser cumplido, donde las reclamaciones y los daños son también altísimos. Por tanto, quien mejor evalúa un contrato a veces no es la propia empresa, que tiene tendencia a ser demasiado subjetiva, sino a veces es el banco o la entidad financiera o el propio mercado, si es una empresa cotizada, que también evalúa de una manera distinta las ventajas, los riesgos que ese contrato supone para la empresa. Este es un punto de vista generalmente pues que no se tiene en cuenta, pasa, porque los abogados nos ocupamos poco de los aspectos financieros, el empresario se ocupa mucho más, por supuesto, pero el empresario a veces, bueno, tiene otras intenciones que no son la financiera y, por tanto, necesitamos tener ese tipo de análisis. Con esto me gustaría dar paso al vídeo 2, un vídeo es un clásico de la contratación, es un vídeo para mí genial, todavía no he encontrado ninguno mejor cuando me refiero a contratos y me gustaría compartirlo con vosotros.
Aparte que sigue hay algo que no le gusta. Bien, su palabra es suficiente para mí. Dígame, ¿la mía es suficiente para usted? Desde luego que no. Bueno, quitemos un par de cláusulas. La parte contratante de la octava parte. No, he dicho que no. La parte contratante de la... No, tampoco, no. Oiga, ¿cómo es que mi contrato es más pequeño que el de usted? No lo sé, seguramente será porque usted es más chico que yo. De todos modos estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, eso sí. Entonces ponga usted su firma ahí y así el contrato será legal. Le olvidé decirle que no sé escribir. No, es igual, la estilográfica no tiene tinta. Pero el contrato está hecho, ¿no es eso? Ah, claro. Que obliga un contrato, aunque sea muy pequeño. Oh, espere. ¿Qué es lo que dice aquí en esta línea? No, eso no es nada, una cláusula común a todos los contratos. Solo dice, si se demostrase que cualquiera de las partes firmantes de este contrato no se halla en el uso de sus facultades mentales, quedará automáticamente anulado en todas sus cláusulas. Pero yo no sé si... No se preocupe, hay que tomarlo en cuenta en todo contrato. Es lo que llaman una cláusula sanitaria. No me digan que ahora tenemos que vacunarnos. Tenga, se lo ha ganado por idiota. Gracias. Bueno, ¿se me oye? Sí. Muy bien. Bueno, espero que el vídeo de los hermanos Marx nos haya ilustrado bien sobre lo difícil que es hacer contratos desde que los abogados americanos invadieron el derecho romano, ¿no? Frente a los contratos básicos, tradicionales, las partes, el consentimiento y la causa, el derecho anglosajón, ¿no? Como todos sabemos, pues tiene un modelo de contrato complejo donde las primeras 20 hojas se dedican a definir a la parte contratante de la parte contratante, donde el conjunto de definiciones a veces llega a ser de chiste o de broma, y frente a ese tipo de contrato, pero que se ha impuesto como modelo de contrato y donde poco a poco va penetrando, no estoy al día de la realidad de Nicaragua, de la realidad jurídica, pero he podido vivir la realidad española, porque en 30 años y muchos más, mi padre es abogado, tiene 90 años, por tanto he podido ver la evolución del cuerpo de los contratos y curiosamente pues el cuerpo de los contratos ha ido aumentando a medida que aumenta la minuta o la factura de los abogados generalmente, ¿no? Y no siempre por razones necesarias, sino muchas veces pues por puras razones de modelo de cultura jurídica y frente a algún tipo de contratación nuestro, más propio, más conciso, el derecho americano usa el contrato largo y complejo al que se estaban refiriendo los hermanos Marx a su manera. En definitiva, cuando hablamos ya de contratos, ya nos hemos sentado en la mesa, ya hemos terminado la primera fase, hemos dibujado las intenciones a las que queremos llegar, hemos perfilado el equipo adecuado, sea de 2 o de 200, según el tipo de contrato, según la empresa, si es pequeña o mediana, hemos perfilado si el enemigo o la contraparte tiene unas intenciones o tiene otras. Llega el momento de desarrollar aquí el acuerdo de intenciones y ponerle música y letra a lo que solo era un boceto de contratación. En esta segunda fase es obvio que no es lo mismo hablar de contratos de compraventa internacional que hablar de contratos accesorios a la compraventa, como pueden ser el del seguro, el del transporte. No es lo mismo hablar de contratos simultáneos que se hacen y se cumplen en el instante, de contratos sucesivos, donde las obligaciones son duraderas. No es lo mismo hablar de contratos de ejecución única, donde hay una prestación o una entrega de un bien y frente a entregas periódicas o recurrentes. Podemos hablar de contratos de franquicia, de distribución, de agencia, de representación, contratos de ingeniería. En fin, la diversidad de contratos es tan amplia que está claro que me tengo que referir a la esencia de esos contratos, ¿no? Porque desarrollar cada contrato es materia de vuestra maestría probablemente y es lo que estáis haciendo en las sucesivas sesiones, ¿no?
Pero frente a la tipología de contratos, podemos desarrollarla y completarla, contratos de adhesión, contratos de equilibrio, contratos público-privados, contratos de una parte, contratos de múltiples partes, contratos de bienes, contratos de servicios. No me interesa tanto la clasificación de los contratos, ¿no?, como tal vez destacar 3 o 4 de esos contratos. El de compraventa internacional, básicamente su esquema, ignoro si lo habéis ya desarrollado, supongo que sí, siguiendo el convenio de Naciones Unidas sobre las compraventas de mercancías internacionales, con todo su guión y su forma de estructurar ese contrato, refiriéndose a las partes, a la entrada en vigor, al producto que se entrega, las formas de entrega, al precio, en fin, todo ese desarrollo que el convenio de Naciones Unidas sobre contratación internacional pues nos orienta. Es verdad que es un guión un poquito ya escaso para la complejidad de la contratación internacional hoy día. Hay otro tipo de contrato al que me gustaría referirme porque es muy habitual del comercio internacional, que es todo aquel que tiende a la distribución o la reventa de bienes y servicios, sea el de agencia, sea el de representación, sea el de franquicia en ocasiones, ¿no? Son contratos muy utilizados y que supongo habéis estado tratando y al que es posible proyectar muchas de las características que antes he enunciado. A mí me gusta pararme en los contratos de joint venture, contratos que son complicados cuando las partes son internacionales, por definición, porque los contratos de joint venture son esos que generalmente, salvo que sean temporales, para una obra, y terminada la obra, pues termina el contrato, tienen una duración indefinida porque se instrumentan a través de sociedades. En el fondo, una sociedad muchas veces no es más que darle arquitectura jurídica a un contrato de colaboración, un contrato de asociación. Y los contratos de sociedad tienen un gran problema, al menos en derecho español, ¿no?, que es que generalmente no se les pone duración y por tanto se convierten en contratos de duración indefinida. Una sociedad en España, por definición, es indefinida, salvo que se diga lo contrario. Como el notario nunca dice lo contrario, pues siempre son indefinidas. Y además difíciles de terminar y difíciles de romper. Que se rompe antes un matrimonio, conforme a derecho, mucho antes, que un contrato de sociedad con un socio. Muchísimo antes. Con un socio no hay manera de terminar el contrato, salvo que lo hayamos previsto, cosa que no siempre se hace. Y a esto me quería referir, a la importancia de, en este tipo de contratos de joint venture o de constitución, es tan importante como el contrato es dejar prevista la salida del contrato. Es lo único o es lo que va a permitir probablemente una convivencia ordenada en esa relación empresarial, en esas relaciones de contrato. Solo cuando uno tiene la puerta de salida, generalmente no tira la pared, porque si no tiene puerta de salida, terminamos violentando la contratación, terminamos en conductas que no son apropiadas. Este es un elemento que quiero destacar para toda la contratación. Mi experiencia a lo largo de los años me ha dicho que al final una mala definición de la terminación de los contratos, una mala definición del tiempo al que se van a cumplir, hace que toda la parte previa se tenga un final infeliz por falta de definir. Y muchas veces esa falta de definición viene porque no hay intención, no hay voluntad de afrontar algo que va a ocurrir, que es que el contrato y las partes pues se van a encontrar con intereses opuestos probablemente, y que toda la intención de colaborar que existe al principio, y que es la energía que hace que las partes contraten, se va transformando, se va desgastando, es lógico, y muchas veces lo que ocurre es un final que es impropio de una relación contractual fructífera y larga. Sin embargo, arruina muchas veces ese final infeliz
arruina los beneficios de los años en los que el contrato se ha estado cumpliendo. Y se entra en un terreno o bien de bloqueo de la relación o bien de reclamaciones recíprocas, y por tanto quiero poner con el mayor de los intereses, probablemente mi voz no transmita el interés y la importancia que yo le doy a la parte de la terminación, los efectos de la terminación, y dejar perfectamente regulada esa parte del contrato. Las partes del contrato, las causas, el precio, la entrega, generalmente en eso no hay muchos equívocos, y sin embargo la experiencia me dice que la terminación del contrato queda como una cláusula pospuesta, como una cláusula casi de estilo, en la que por lo tanto se incurren en muchos errores. Vuelvo un paso atrás para hablar de los acuerdos de socios. Los comentarios valdrían también para socios locales, por supuesto, pero son más importantes cuando hablamos de socios internacionales, ¿no? Es importante en esas relaciones contractuales establecer, generalmente no hay una colisión de intereses porque se hacen socios para hacer un negocio. Puede haber intereses que no se solapen, que no coincidan, pero no hay una colisión frontal de intereses porque, insisto, son acuerdos de colaboración, de cooperación, en los que constituyen una compañía pues para construir un hotel, donde uno lo construye y el otro lo opera. Por lo tanto, hay intereses complementarios, ¿no? Bien, ese acuerdo, esa relación de socios, hay que estructurarla necesariamente siempre en un acuerdo de socios. Los estatutos y la ley no llegan, no son suficientes, ¿no?, para completar la arquitectura de ese contrato. Mi experiencia, y supongo que la vuestra, es que los estatutos de una sociedad generalmente no están bien construidos, generalmente responden a estándares que casi llegan impuestos por el notario, que no son objeto de una gran discusión, y la ley tampoco prevé muchas de la casuística que se da en la vida de una sociedad con socios que han llegado a un acuerdo de sociedad. Por tanto, el menú, el contenido de ese acuerdo de socios tiene que ser de un rigor que no podemos dejar. Podemos arruinar un gran negocio por un mal acuerdo, por una mala estructura del acuerdo, por una mala definición del acuerdo de socios que no establece las mayorías, sean en junta o sea en consejo adecuadas, que no establece qué decisiones son las que van a tener que necesitar una votación reforzada, que muchas veces no definen el plan de negocio con el necesario detalle para que ese plan de negocio sea la vía por la que ha de ir el negocio, ha de ser el guión del que no se puede uno apartar. No se define la duración porque se presume que es indefinida, y sobre todo, como os decía antes, no se definen las cláusulas de salida. O sea, Dios me libre a mí de hacer ningún acuerdo con ningún socio, ¿no?, si no tuviera cláusulas de salida. Casi se molestan muchas veces cuando se hablan de las cláusulas de salida, porque parece que eres el gafe o aquel que quiere hablar del final cuando todavía estamos hablando del cariño inicial. Pero es una obligación profesional que todo contrato, y más los contratos de sociedad, tengan un buen dibujo de las cláusulas de salida. Quiere decir que o me compras o te compro, o vendemos los dos, o tú pones el precio y yo elijo si te compro o yo te vendo, o una ruleta rusa en la que uno pone el precio y, como decía antes, y otro elige si compra o si vende, donde se definen los activos que se tienen que repartir, si optamos por un reparto de activos para que no obligar a una de las partes a comprar a la otra, si la opción es salir a la bolsa y que la compañía cotice y de esa manera pues darle una salida a los socios que no tenían antes. Son mecanismos todos muy desarrollados. Todas estas cláusulas son cláusulas, bueno, no tienen ningún misterio, pero todas hay que pensarlas para que se acomoden a los intereses y a los objetivos que buscamos, ¿no? Pero no puedo dejar de insistir en que
esas cláusulas de salida, insisto, sean bien dibujadas, bien definidas, y cierto es que luego todos los contratos al día siguiente de firmarlos tienen vida propia y van cambiando y las posturas van cambiando, pero al menos una buena estructura en las cláusulas de esa parte nos ayudarán a evitar litigios. Hay cláusulas contractuales, en las que estoy pensando ahora, ¿no?, curiosas. Por ejemplo, a mí hace poco tenía un caso curiosísimo y que os transmito por si alguno pues le plantea, y que es el acceso a los datos que hoy casi no hay máquina, no hay aparato que no incorpore datos. Este mismo teléfono que estoy usando, pues es una máquina de acumular datos, ¿no? Y con los bienes y servicios, con los bienes, no con los servicios, pasa igual. Yo mañana te vendo un coche, un carro, ¿no? Y ese carro es una máquina de acumular datos. Terminaréis sabiendo, el fabricante terminará sabiendo a qué hora sales del garaje por las mañanas y a qué hora vuelves por las noches en el automóvil. No hay máquina, no sé si en Nicaragua se trabaja con Nespresso. ¿Se trabaja con Nespresso, la máquina de cápsulas de café? ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, te decía que efectivamente en algunos lugares se utiliza la máquina. Bueno, pues no es Nespresso, es un competidor. Ha conseguido que cada vez que tú tomas en tu casa una cápsula de ese café, él en su sede central sabe, porque la máquina incorpora el chip correspondiente, sabe a qué hora y qué café de los diversos que puedes tomarte te estás tomando. Por tanto, yo he tenido este caso, estamos lidiando con él, es de una complejidad tremenda porque está sin regular. No hay, al menos en España, una legislación que atribuya la propiedad y el uso de los datos que las máquinas que se venden, que son objeto de contratos de compraventa, incorporan. Las televisiones pues son máquinas de incorporar datos cada día más. Son mías, que compré y que tengo el televisor en casa, son del dealer o del supermercado que me lo vendió, son del fabricante que los necesita para seguir, ¿no?, analizando el mercado. Bueno, pues ese es un ejemplo de cláusula contractual en el que hay que detenerse. Cláusulas que me estoy encontrando a diario son aquellas por las que una empresa generalmente débil, la empresa más débil, la pequeña o la mediana empresa que contrata con la grande, le plantea que no le quite empleados, que no le fiche empleados. Una cláusula por la cual te abstengas de contratar a mis empleados, porque me puedes desarmar la empresa en 2 días, ¿no? Y yo no puedo dejar que mis empleados sean objeto de un ataque. Es cierto que el empleado es muy libre de irse, pero una cosa es que se vaya y otra cosa es que tú lo incites o lo excites para que se vaya, ¿no? Por tanto, cada día más estamos poniendo en las negociaciones desequilibradas, sobre todo, ese tipo de cláusula que impida o que al menos limite la facilidad que tiene la gran empresa para atacar a la parte más débil generalmente en la contratación. Cláusulas curiosas, dejadme que piense en alguna otra que me haya encontrado que no tengan que ver con las tradicionales de arbitraje o de fuero, que estoy seguro que manejáis. Dejadme, tal vez tengo aquí alguna nota que me permita recordar alguna cláusula. Dejadme un segundito. Ahora bien, no tengo en este momento ese tipo de cláusula. Sí, aquí por ejemplo estaba recordando cláusulas habituales. La propiedad de los derechos de la propiedad intelectual generalmente está dándonos muchos problemas por su carácter intangible. El carácter de proveedor, cuando es un contrato de proveedor,
nos gusta a la empresa débil, le gusta que por lo menos, ya que hace un esfuerzo para servir a la grande, un esfuerzo que suele ir asociado al beneficio, pero que en principio es un esfuerzo, trata de tener un derecho a seguir suministrándole nuevos equipos o nuevas mercancías, es decir, una especie de derecho de tanteo cuando la otra parte solicite otro tipo de productos. Generalmente uno dice, oye, no me uses para este pedido y me abandones para el siguiente. Por tanto, tratamos de deslizar en los contratos algún tipo de compromiso por el cual, por lo menos, yo tenga la oportunidad de licitar o de ofertar sucesivas producciones que la otra parte pudiera contratar con terceros. Tratar de tener al menos un marco que me permita tener esa posibilidad. Son cláusulas que, bueno, depende del tipo de contrato al que nos refiramos, lógicamente, pues son apropiadas o no son apropiadas. Con estos comentarios, pues doy paso a la última parte de mi intervención, que la centraría en lo que mencioné al principio, en las primeras reflexiones, que es la fiscalidad de los contratos. Un contrato es, ante todo, un estatuto jurídico, y un contrato internacional es, por definición, implica un estatuto jurídico que afecta a diferentes soberanías tributarias y, por tanto, lo que generalmente no nos planteamos en un contrato interno, que es la fiscalidad, porque generalmente es fiscalidad interna conocida. En un contrato internacional, la fiscalidad pasa a ser de 2 o de más jurisdicciones y, por tanto, exige un análisis previo y simultáneo a cómo los abogados van avanzando, cómo las partes van avanzando en la contratación. Alguien tiene que hacer una lectura fiscal. Hay más lecturas, puede haber lecturas de comunicación pública, puede haber lectura financiera, como antes también os indiqué, pero lo que no podemos dejar es hacer una lectura fiscal de ese contrato. Y no podemos dejar de hacerlo porque generalmente el país de origen tiene una soberanía tributaria que le cuesta renunciar a ella y que, por tanto, trata de atraer a la jurisdicción local, en este caso, si pensamos en una contratación entre Nicaragua y España, pues el legislador y la ley nicaragüense tratará de atraer hacia Nicaragua la mayor parte del negocio que pueda a través de los mecanismos que las leyes internas le permiten. En este sentido, he puesto a vuestra disposición, no sé si lo tenéis, una colaboración que hice hace 3 o 4 años con un periódico local. No sé si la tienen los alumnos. Hola. Sí, la tenemos y ya fue distribuida. Bueno, perfecto. En esa colaboración ponía el acento en algo que estoy obligado hoy a volver a insistir, y es la falta de convenios de doble imposición, no de doble, sino que eviten la doble imposición que Nicaragua pues tiene, y que por tanto supone un cierto aislamiento en la contratación internacional, un cierto y perjudicial probablemente aislamiento en la contratación internacional, porque el convenio es un instrumento de seguridad jurídica, porque es un pacto entre 2 países sobre cómo han de tributar determinadas rentas derivadas de los contratos o derivadas de las actividades empresariales o profesionales. En este caso, hoy nos ocupan las empresariales. Ese contrato entre 2 países hace que no pueda el país unilateralmente, uno de los dos, alterar el régimen fiscal de ese tipo de relaciones. A falta de convenio significa que de un sábado para un domingo, pues puede cambiar de golpe el marco tributario que aplica a un contrato o a la ejecución de un contrato internacional en el país del que se trata. Por tanto, eso implica una dosis de inseguridad jurídica que al final hay que sabérsela explicar al cliente
En este caso, pues si el cliente es el cliente internacional que va a hacer negocios a Nicaragua o viceversa, la empresa nicaragüense que va a hacer negocios pues a un país distinto con el cual no tenga un convenio. No estoy seguro probablemente podría complementarme alguien ahí, no estoy seguro de si finalmente Nicaragua ha desarrollado algún convenio. Creo recordar que hace un año seguía sin apenas una red de convenios, no sé si tenía uno o ninguno, no estoy seguro, pero me gustaría saber si eso sigue siendo así, porque todo contrato implica, o casi todo contrato implica, una actividad empresarial en el país, todo contrato internacional en el país en el que se están produciendo los bienes o servicios. Eso generalmente tiene un riesgo de que el país de origen, Nicaragua, trate de atraer los beneficios del contrato, las rentas del contrato, hacia Nicaragua para hacerlas tributar en Nicaragua y luego cuando se expatrian volverlas a hacer tributar cuando se expatrian de acuerdo a los tipos impositivos locales. Generalmente no hay un reparto de la carga tributaria y cuando la renta vuelve al país de origen, pues probablemente vuelva a tributar, con lo cual la tributación se vuelve excesiva por falta de un instrumento como es el convenio sobre doble imposición, que lo que hace es repartir la carga tributaria y permitir que la carga sea una carga razonable. Es habitual que el que firma un contrato internacional pues no se plantee si ese contrato, la ejecución de ese contrato le va a obligar y le va a presumir, le guste o no le guste, el tener un establecimiento permanente o tener una sucursal a efectos fiscales en el país. Nadie quiere tener una sucursal en otro país porque sabe que los problemas son los de atraer la fiscalidad y los beneficios a ese país en el que está operando. Pero eso es una cosa que no le guste y otra cosa que no lo tenga que examinar, porque probablemente terminen por darse las circunstancias por las que una empresa española que opera y negocia y contrata en Nicaragua puede terminar en el riesgo, en la situación de tener allí una sucursal, un establecimiento al que ha de imputar todas las rentas que pensaba que podía no tener que imputar y tributar por ellas en España. Generalmente los contratos no solo implican ese desarrollo de actividades que nos llevan a tener una sucursal a efectos fiscales y que por tanto hay que controlar. Dos, generalmente los contratos implica muchas veces cesión de tecnología, cesión de know-how, asistencia técnica y esos conceptos, cuando hablamos de eso, hablamos siempre de royalties y de cánones. Y generalmente en un contrato se esconden el precio, no siempre se identifica con la entrega del bien, sino que a veces esconde este tipo de servicios o este tipo de pago de tecnología o de patentes. Directa o indirectamente, hay que saber si el precio del contrato está retribuyendo también conceptos que, de acuerdo a la ley nicaragüense, probablemente estén sujetos a retención, a una withholding en concepto de cánones o royalties. Lo mismo para la financiación. Los contratos generalmente exigen unas necesidades financieras y, por tanto, esos intereses que se paga por la financiación o por el retraso o por la ejecución del contrato, pues están sujetos a la tributación local que no está suavizada o no está reducida por la aplicación de tipos favorables que generalmente establecen los convenios. En definitiva, todo contrato internacional tiene un perímetro de fiscalidad, tiene un análisis tributario, ¿no?, que es preciso hacer para no llevarnos sorpresas más adelante cuando ya profundizando en el contrato y ejecutando el contrato nos encontramos con situaciones tributarias que no habíamos previsto, como la de, insisto, tener una sucursal donde no queríamos tenerla, tener unas retenciones sobre rentas que creíamos que estaban exentas de retención porque responden a pagos por know-how, asistencia técnica, tener una retención sobre dividendos o dar lugar a supuestos de doble tributación que no se corrigen por falta de convenio.
Esta tercera pata, de las tres fases en las que he querido dividir mi charla, la primera era aquella fase subjetiva en la que hay que planificar el contrato y sus intenciones. La segunda es una parte mucho más técnica de clausulado y de tipología del contrato. Y esta tercera es de consecuencias tributarias. He querido a todos vosotros trasladaros mis experiencias o mi mejor reflexión sobre la contratación internacional, sin ánimo de entrar en figuras contractuales concretas, sin ánimo de entrar en organismos y en foros y en convenciones legislativas que creo que exceden el tiempo que le iba a destinar a esta sesión y que además exigirían pues una cercanía y una proximidad a vosotros que permitiera pues un diálogo mucho más rico. En cualquier caso, era mi intención trasladaros una visión general de la negociación y la contratación internacional, trasladaros estas experiencias que yo he ido, os he transmitido 4 o 5 casos y muy sucintamente. Es obvio que podíamos estar toda la tarde hablando de casos concretos y casuística y anécdotas, pero creo que cumplo a mi objetivo dejando aquí la conversación, dejando aquí la exposición y dejando que podáis interactuar y preguntar o suscitar las ideas que creáis más oportunos. Por mi parte, profesores, yo doy por concluida esta primera parte de intervención y quedo encantado de compartir con vosotros un diálogo, aportando aquello que os pueda aportar y aprendiendo de vosotros lo que tenga que aprender. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Vamos a proceder a un intercambio de dudas o aclaraciones, algún comentario que quisiéramos tal vez compartirnos y que nos ampliaras un poco en tu gran experiencia. No sé si alguien tiene alguna pregunta preparada para que empecemos con este diálogo. Tenemos allá por atrás una. Buenas noches, doctor. Muy agradecido por la información que nos está compartiendo. Y en base a toda la información que usted nos está proveyendo hoy, a mí me da la curiosidad. Usted mencionó que en Europa la jurisprudencia está más orientada a proteger esa primera fase de precontractual de la carta de intención. Y entonces me gustaría que, en la medida de las posibilidades de ustedes, nos provea de un poco más de información sobre eso, algún ejemplo, algún caso en concreto que pudiéramos posteriormente nosotros investigar. Bueno, encantado. ¿Se me oye? Sí, se escucha claramente. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, esta primera fase precontractual es de difícil encaje en la ley, pues porque generalmente no hay unas obligaciones, no hay una obligación de concluir las negociaciones. Y por tanto, como no hay una obligación en derecho de concluir negociaciones, pues solo nos queda una especie de buena fe como elementos que permitan a la jurisprudencia evitar ciertos abusos. Por ejemplo, yo he tenido un caso reciente en el cual el banco promete una financiación a una empresa, a un tipo determinado, a un plazo determinado, con unas garantías determinadas, se la promete, hay una cierta documentación en los correos electrónicos, en los testigos, pero lo cierto es que luego, día al día, pues la niega y no otorga el contrato de financiación con los graves daños que eso supone, porque la confianza en que la negociación iba bien y por tanto iba a alcanzarse hace que la empresa pues o no busque otras fuentes de financiación
o haya incurrido en determinados gastos de tasación de activos, de valoración del negocio, de expertos y abogados. Bien, por tanto, en ese marco y caso por caso, la jurisprudencia va construyendo casos en los que, en base a esa responsabilidad precontractual por cierta deslealtad o quiebra de la buena fe, permite no reclamar un lucro cesante, porque hasta ahí no ha llegado a reclamar, a justificar reclamaciones, pero sí al menos a recuperar ciertos daños, ciertos desembolsos, gastos y otros perjuicios ocasionados por la mala fe contractual. Me preguntabas por un caso, pues este es un caso en el que, bueno, finalmente, pues los tribunales reconocen a la parte defraudada. Esto te lo pongo un ejemplo de novios. El novio que finalmente no va a la boda, por lo menos que le pague el traje a la novia, porque si no la novia se queda en el altar y con el traje pagado y no lo va a poder usar. Pues este pequeño ejemplo es el que ilustra estos casos de responsabilidad contractual. Tú no me puedes dejar, ¿no?, prometer negociaciones, prometer en base a esa buena fe contractual y luego discrecionalmente y arbitrariamente abandonar la negociación. En temas financieros ha ocurrido y probablemente ocurrirá en muchas más negociaciones en el futuro. En ese sentido, mi recomendación es documentar todo lo bien que se pueda esa fase precontractual cuando tenemos riesgo de que nos dejen, y no documentarla cuando el que quiero dejarla a la novia plantado soy yo, por supuesto. Pero por lo menos meter ese análisis precontractual, que insisto, generalmente no se considera en la estrategia completa de la contratación. Yo quisiera que abordar un poquito más a lo que se refiere cuando habla de las cláusulas de salida, porque por ejemplo aquí cuando hablamos, lo que yo por lo menos entendí o logré captar de eso es que cuando habla de las cláusulas de salida no solamente es la aceptación. Aquí por ejemplo cuando estamos elaborando un contrato, al final las cláusulas que he visto que se estilan son las además de la aceptación, es la cláusula de controversias, de arreglo de controversias, el arbitraje, la confidencialidad, la exclusividad, pero no sé qué más podría abordar como una cláusula de salida para que es una obligación profesional ponerle en el contrato. Quisiera que nos abordara un poquito más sobre qué puntos serían más importante poner en un contrato de esa naturaleza. Eso, y la otra pregunta, que si nos puede ahondar un poquito más sobre los convenios internacionales con otros estados sobre doble imposición, porque en ese punto creo que necesitamos, como nicaragüenses, abordar sobre estos temas. Gracias. Bien. Bueno, la cláusula de salida es obvio que no tiene nada que ver la de un contrato de asociación con un contrato de venta de mercancías. Por tanto, hay que matizar. Mis comentarios eran sobre todo para el contrato de asociación, donde yo no quiero estar en una cárcel encerrado y por tanto tengo que dejar mecanismos de salida. Cuando hablamos de contratos de compraventa, de mercancías o de suministro, la terminación pues no tiene una gran... Hay que ir caso por caso, pero no tiene una gran complejidad. Yo apuntaría, por ejemplo, por un caso reciente que tengo, donde hemos tenido que exigir a la otra parte que por anticipado nos determinara las necesidades de producción que íbamos a tener para evitar que una terminación del contrato abrupta nos dejara con el stock o con determinado stock en el almacén
que ya no íbamos a poder vender porque el contrato se acababa. De alguna manera, obligar a la otra parte a que la terminación de un contrato de suministro de bienes o de equipos no implique un daño mayor del que ya es la terminación en sí mismo, y por tanto, pues que son cláusulas de aviso en el tiempo, con tiempo suficiente, son cláusulas en las que a veces intentamos pelear lo que antes me refería, un derecho preferente a seguir suministrando, es decir, que yo pueda tener el derecho a ofertar si continúa necesitando esos bienes, pero decide contratarlos o decide abrir la negociación a terceros. ¿Qué otra cosa se me puede ocurrir en terminaciones? En terminaciones tendría que pensar caso por caso y negocio por negocio. No se me ocurren en este momento muchas más cosas que las habituales que tú acabas de mencionar. Respecto a convenios, bueno, el convenio de doble imposición, no sé, España tiene firmados 100 o 120 convenios y lo que implica es que le otorga seguridad a la negociación internacional, porque le dice a las partes cuáles son las consecuencias tributarias de hacer negocios en el país contrario, sean negocios esporádicos, sean negocios permanentes porque está allí de una manera continuada, sean porque expatría personal. Por ejemplo, todos los convenios tienen las estipulaciones sobre personal expatriado para evitar que ese personal se vea agravado. Un español que va a trabajar a Nicaragua, pues si no hay convenio, que no lo hay, pues probablemente tenga que tributar en Nicaragua por su impuesto sobre la renta y tenga que tributar en España por su impuesto sobre la renta, porque falta el mecanismo de ajuste que reparta la tributación o que la adjudique a uno de los dos países. La financiación de las operaciones desde España financiando a Nicaragua probablemente es un inconveniente, porque Nicaragua tendrá un tipo de retención sobre los intereses que, si es bajo, no es ningún problema. Quiero ser muy claro con esto, porque creo que Nicaragua, por ejemplo, establece un tipo de retención del 15%, no estoy seguro, creo que es un 15%, sobre los intereses que una empresa nicaragüense pueda pagar a una empresa española. Por tanto, el 15% pues es un tipo razonable. El problema no es el 15%, el problema es que la falta de convenio hace que mañana pueda ser el 40% sin previo aviso. Y será el 40% y entonces mi contrato será una mierda, hablando claro, será una porquería, porque yo había establecido mis previsiones en base a una retención, en base a unos costes fiscales que son cambiantes. Entonces, lo que el convenio y lo que yo creo que Nicaragua debiera hacer, sus autoridades, por supuesto, es en dejar de ser una isla fiscal, dejar de ser, porque si fuera un paraíso, pues bueno, sería un paraíso, pero no es un paraíso, es una jurisdicción razonable. Yo creo que tiene unos tipos, así, desde la distancia, razonables, tiene unos tipos que no son muy gravosos para la contratación, oscilan, si no me equivoco, pues entre el 15 o el 10 o el 20, bien, son razonables, pero no es el problema, es ese. El problema es que la parte que contrata allí no sabe si mañana se los van a cambiar, y se los van a cambiar unilateralmente, con lo cual, insisto, un buen contrato termina siendo un mal contrato porque añade un coste, el coste fiscal que no estaba previsto. Poco más se puede decir sobre, se puede decir mucho sobre los convenios, las rentas que tratan y las diferentes rentas, beneficios empresariales, plusvalías, la navegación, los servicios profesionales, pero bueno, tal vez la pregunta, si me la hace un poquito más concreta, pues sería más fácil contestarla. Solamente como comentario y complemento a lo que señalaba Francisco, confirmar que en el caso de Nicaragua todavía no tenemos convenios para evitar la doble tributación. Y por otro lado, efectivamente, la tasa de retención a no residentes en préstamos es del 15%, podría llegar a ser del 10% o del 0% según
la entidad que haya entregado dicho préstamo. La siguiente pregunta, por favor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha? Yo soy Robleto. Efectivamente, aparte del tema de los expatriados, en las relaciones comerciales que hay, Nicaragua versus España, hay otro tema que es más gravoso todavía y no da muchas oportunidades de negociación entre estos dos países, y es el tema... ¿Se escucha? Sí, sí. Okay. El otro tema que, aparte de expatriados, decía, y el tema de préstamos entre los dos países, ¿verdad? Hay un tema más gravoso que afecta las relaciones de compra-venta internacional, que es el tema de las importaciones. Cuando se realizan importaciones de cualquier país hacia Nicaragua, la obligación de retención es el 15%, y eso deja pocas probabilidades, ¿verdad?, de poder, a lo mejor el legislador tenía intenciones ahí de disminuir el consumo de importaciones, pues. Pero creo que para un país como el nuestro, que depende tanto de la compra internacional, ¿verdad?, porque no producimos mucho, y que esta retención al que le compraste no tiene ninguna oportunidad de acreditárselo, lo vuelve como un país pocamente competitivo, pues, en lo que son las compraventas internacionales. No es malo, ¿verdad?, de que los estudiosos de esto, ¿verdad?, en algún momento sigan razonando en encontrar salidas viables para poder hacer más posible, pues, que ese tipo de transacción no se vea tan afectada, porque disminuye, ralentiza totalmente, pues, lo que son las operaciones internacionales. Sí, sí, seguro. Finalmente, el legislador pretende con eso evitar la salida de divisas, porque la importación al final implica una salida de divisas. Y es muy simple, el legislador es muy simple y en determinados ámbitos ideológicos todavía más, y asocia la salida de divisas con un empobrecimiento del país. Y eso es un sesgo ideológico, pues, que hay que corregir, porque la salida de divisas puede implicar perfectamente entrada de divisas. Nada se gana bloqueando un país y aislándolo y imponiendo trabas a ese comercio. En mi opinión, nada se gana, y menos cuando el país es como Nicaragua, un país necesitado de incrementar su actividad económica. Pero es verdad que hay cierto concepto ideológico, y eso no es economía, es ideología, que asocia ese impuesto a la importación, ¿no?, con una protección de la riqueza nacional. Creo que es un error, creo que es un concepto ideológico que debería eliminar, y que cuando se negocia un convenio, pues claro, hay que negociar de tú a tú, y eso se pone en la mesa y el otro país no acepta eso. Y como no acepta eso, pues implica hacer cambios internos. Creo que Nicaragua debería coger el camino de dejarse de tanto canal de agua, y tener más un canal económico, un canal por el que fluya las operaciones. Estoy convencido que en el intercambio será ganadora. España vivió ese mismo problema, ese mismo concepto proteccionista, lo vivimos hace 40 años, y era igual, ideológicamente se trataba de proteger la riqueza. La riqueza no, se trataba de la pobreza, porque al final lo que protege es la pobreza, porque lo que hay dentro es pobreza. Y bueno, al final, pues, cuando uno abre su economía, cierto es que se expone a una cierta colonización de sus bienes, cierto, pero si se hace con prudencia y se hace con reforzando los grupos locales, pues no hay que tenerle miedo. Desde luego, Nicaragua necesita tener instrumentos para desarrollar su comercio. Tiene un escaso comercio internacional, tiene un intercambio impropio
de su tamaño, ya no digo de su población, pero de su tamaño territorial, y tiene que poner los mecanismos que lo incentiven. Pero el empresario, su primera obligación, sea el que sea, compra, venda, alquile, es reducir los riesgos. Es la primera obligación. Y no incurrir en riesgos que no controla. Y el riesgo fiscal no lo controla. Y por tanto, pues es un riesgo país, en definitiva, en este caso es un riesgo país. Y como no lo controla, pues no le gusta jugar a la lotería. Un comentario a la pregunta y complemento también. En el caso de las importaciones no tenemos retenciones. Las retenciones están más referidas a la contratación que pueda identificarse como un servicio. Y por otro lado, me gustaría en ese sentido, Francisco, tu consideración o opinión en dos sentidos. La primera, la experiencia de cómo se ha manejado precisamente la contratación cuando el bien intercambiado es un intangible y cómo hacerlo llevar al país sin que esto represente o se lleve a cabo o se interprete, mejor dicho, como un intangible. Si tienes alguna experiencia, me gustaría conocer tu opinión. Y por segundo tema, antes de pasar a la última pregunta, sería que si nos puedes ampliar un poco sobre las cláusulas suelo, considerando que en Nicaragua el interés, por ejemplo, no tiende a bajar, por el contrario, tiende a mantenerse o subir, ¿no? Al contrario de lo que pasa internacionalmente, principalmente en Europa. Bueno, a ver, algún comentario. Cuando se venden los intangibles en una economía como la nuestra, digital, todavía estamos en España discutiendo si un libro digital es un libro o no es un libro. Todavía no sabemos, sí lo sabemos, pero sirva esto como anécdota. Si yo descargo un libro y lo imprimo en papel, todavía no sé si estoy comprando un libro con un tipo de IVA del X% o recibiendo un servicio con un tipo de IVA distinto. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda la economía se ha vuelto intangible, o casi toda la economía se está volviendo intangible, y los contratos incorporan muchos intangibles, cesiones de marca, que no lo explicitan, no le ponen precio, know-how, asistencias técnicas, manuales, y cada contrato solamente de servicios, incluso de entrega de bienes, incluyen ese tipo de intangibles, difíciles de identificar y difíciles de ponerle precio. El riesgo es que las autoridades apliquen criterios de valorar esos intangibles, por tanto, ponerles una parte del precio del que asignas al bien y aplicarle la retención que la legislación interna establece sobre esos intangibles. Nuestra experiencia en España es desagradable porque como Hacienda siempre trabaja tarde, deja que el problema engorde y cuando el problema está alto, la capacidad de amenaza es mayor. Por tanto, nos pasamos muchos años sin distinguir qué parte del precio de los bienes tenía que corresponderse con algún bien intangible o con algún activo intangible, y cuando la bolsa se hizo muy grande, pues las autoridades empezaron a cuestionarse todas esas operaciones y, por tanto, a tratar como pagos, royalties o cánones todos esos intangibles que, insisto, iban escondidos en el precio del bien. Supongo que en vuestro caso será parecido y podría ser ese un riesgo, que un día interpreten que el precio de la mercancía esconde pagos de otra naturaleza y que, por tanto, acuda a la verdadera naturaleza, o al menos la verdadera naturaleza para ellos, para Hacienda, y trate de someter a impuestos elementos que en principio y por contrato creíamos que no estaban. Respecto a las cláusulas suelo, José Aníbal, pues
sinceramente, me he mantenido al margen de ellas. Es un caso bonito de contratación oscura y abusiva, y lo que finalmente la jurisprudencia ha establecido es que el consumidor, porque no afecta a las empresas, solo afecta a los consumidores, tiene una capacidad menor que el banco para distinguir los riesgos, y que por tanto no tenía la capacidad o no estaba en condiciones de asumir un riesgo de tipo de interés hacia que nunca desciende y que en cambio sí asciende. Y aplicaron pues teoría general del derecho, lo que yo antes me refería con las negociaciones precontractuales. Cuando la ley no lo dice, pues tienes que acudir a las categorías generales, y ha establecido pues una negociación ha establecido que son negociaciones desiguales, en las cuales el consumidor, insisto, tiene derecho a recuperar esos intereses que ha pagado porque tenía una cláusula que no le dejó bajar su tipo y adecuarlo a los tipos de mercado. Ha dado lugar a muchas reclamaciones, finalmente a arbitrajes, finalmente los bancos han accedido a un protocolo para evitar cientos de miles de litigios, y pues está funcionando bastante bien la devolución a los consumidores, insisto, que no las empresas. Se supone que las empresas sí tienen la cualificación necesaria para saber lo que firman. Poco más te puedo añadir sobre ese supuesto. No sabía si tenéis ese supuesto, o sea, tenéis cláusula suelo en las operaciones hipotecarias en Nicaragua. Sinceramente. Pues, pero interesante ahondar en este tema. Sí, es un nicho de análisis que encantado de ayudarte. No he sido experto en él, pero bueno, puedo recabar información en cualquier momento. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Tenemos aquí la última con Carlos. Buenas noches. En primer lugar, agradecerle por su exposición bastante clara y sencilla para personas que no somos abogados como yo. Mi pregunta tiene que ver con las asociaciones público-privadas, porque hace poco en Nicaragua se aprobó la ley de APP, y obviamente no tenemos mucha experiencia en ese sentido, en ese tema. Entonces quería saber qué experiencia nos podía compartir o qué información nos podía compartir sobre los elementos claves para que ese tipo de contrato sea exitoso, porque tengo entendido que tiene cierto nivel de complejidad, porque es una asociación entre la empresa y el Estado para brindar un bien al público. Entonces tiene que haber una buena distribución de riesgo, tienen que tal vez también establecerse mecanismos de salida en caso de que fracase el proyecto. No sé, pues, ¿qué me podría comentar al respecto? Gracias. Bueno, bien, gracias por tus palabras. Son contratos complejos, efectivamente, donde no tengo yo realmente una gran experiencia en este tipo de contratos, honestamente, punto primero. Punto segundo, alguno ha caído en mis manos, en alguno he tenido que intervenir o al menos examinar sus consecuencias fiscales, como antes os decía. El elemento principal en él, yo destacaría que no son las partes, no son curiosamente ni la parte pública ni la parte privada, son todos contratos en los que hay un elemento financiero, o al menos casi todos los que yo conozco, son, por su volumen, por su carácter de infraestructura, por su importante inversión, casi todos exigen una tercera pata, que es la pata financiera. Y esa es
Antes me refería a eso, cuando hablé de que los contratos tienen una perspectiva financiera. Este es un buen ejemplo que has puesto, porque el riesgo generalmente del contrato se desplaza bastante hacia el banco, más que hacia la parte contratante, ¿no? Que efectivamente se expone a realizar una inversión muy importante y que será retribuida probablemente con una especie de canon o de precio por parte del Estado, ¿no? Y el modelo de negocio casi siempre pues se cumple, porque para eso está el plan de negocio, para que se cumpla en la teoría, ¿no? Mi experiencia me dice que es el banco el que analiza mucho mejor que las partes. Generalmente la parte pública es muy poco técnica y rigurosa, generalmente quiere la infraestructura y no quiere gastar el dinero, quiere que alguien haga la infraestructura y no le importa ceder su utilización privada, primero porque tiene una rentabilidad política inmediata, que es que la infraestructura se hace, y segundo porque siempre tiene el poder coercitivo de cambiar las condiciones. Y con eso juega. Probablemente luego no puede cambiar las condiciones tan libremente, pero el político generalmente cuenta mucho más a corto plazo. Entonces, la parte pública generalmente es mucho más poco rigurosa porque, insisto, tiene el interés en que se haga la infraestructura. Nosotros tenemos en España unas espléndidas autopistas, llamamos las autopistas radiales porque salen de Madrid, y no va nadie por ellas, porque no va nadie, porque las hicieron sin calcular el tráfico previsto, ¿no? Tal vez dentro de muchos años estén ocupadas. Por tanto, en esa parte, quien de verdad pone el rigor, en mi opinión, es el banco, porque la otra parte, la parte privada, también quiere hacerla, también, siempre que no le pidan muchos recursos propios, mucho equity, mucha aportación, también está muy interesado en crecer, en el volumen de negocio que eso implica. Quien de verdad pone ahí orden es el banco, que modela, valora el modelo de negocio, lo estresa, lo cuestiona y, por tanto, al final, solo cuando se lo cree, pues financia el 80 o el 90% de esa obra, que es quien al final está asumiendo el riesgo. Por tanto, el elemento clave en ese contrato es que el banco se lo crea, y para que el banco se lo crea tiene que tener un modelo de generación de ingresos, generalmente derivados de la explotación de ese bien, modelos estadísticos difíciles de predecir, porque muchas veces son infraestructuras en las que los ingresos son difíciles de predecir, y para eso pues ha de hacer análisis comparados y buscar otro tipo de ejemplos que, bueno, le permitan concluir que los ingresos que deriven de la explotación van a tender a la construcción. Eso cuando el que construye es el privado, y luego está el caso inverso, que es el caso en el que construye es el Estado y el que lo explota mediante el pago de un canon es el privado. He visto menos casos de esos, no sé si en Nicaragua supongo que tampoco se dan, porque lo que busca el Estado realmente es la financiación de las infraestructuras. Espero haberte dado alguna referencia, no puedo indicarte muchas más porque no es un segmento en el que yo haya hecho mucho trabajo. Muchas gracias, Francisco. Bueno, vamos dando por concluida la participación y la intervención de Francisco. Nuevamente, Francisco, agradecerte el esfuerzo por la hora, ¿verdad? Y también ha sido un verdadero privilegio escucharte. Cuando estés por acá, a lo mejor y podemos hacer una presencial y compartir con esa experiencia que tenés. Le cedo la palabra al doctor Cristian Robleto.
Sí, muchas gracias también, Francisco. Ha sido una presentación muy exitosa. Creo que abordaste muchos temas que más bien quedamos ahí con mucha expectativa de conocer un poco más de algunas de ellas. Hablaste de los pactos de salida, hablaste también de la cláusula suelo. Sé que hay mucha jurisprudencia allá en el sistema español que se ha pronunciado bastante en el tema y que tal vez vale la pena en algún momento dado con un experto o contigo, no sé, tal vez con otra persona, para que ampliemos un poco más en esta temática. Muchas gracias, sé que ya son las 4 de la mañana ya en España y hemos abusado de tu tiempo. Muy agradecido en nombre de la coordinación de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCA. La UCA aquí en Nicaragua está muy agradecida con usted y esperamos contar con otra participación, tal vez ya no a las 2 de la mañana, ¿verdad? Sino a una hora más flexible. No, el placer ha sido mío, de verdad. Tengo mucho cariño a Nicaragua. No lo digo por agradar vuestros oídos. Lo he pasado muy bien allí cuando he ido. He trabajado mucho, pero también me he encontrado muy a gusto. Y si he aguantado hasta las 4 de la mañana es porque tengo un magnífico café de Matagalpa que me traje la última vez y que me mantiene despierto y que me hizo disfrutar mucho recorriendo los montes de la zona de Jinotega y Matagalpa. Prometo volver, contad con mi disposición cuando esté allí. Si algún día queréis un experto en cláusula suelo, ningún inconveniente en buscaros uno. Y encantado de poder encontraros algún día a todos. Pongo a vuestra disposición mi correo electrónico a la de los alumnos para cualquier inquietud que en las que yo les pueda ayudar. Y también para mí ha sido un honor esta invitación. No puedo decir otra cosa y espero que las reflexiones que he hecho no tenían una intención de profundizar, sino de provocar reflexiones. Mi interés era pues, tratar de hacer un recorrido por las 3 fases de la contratación internacional, levantando liebres, levantando asuntos y destacando ideas que os toca a vosotros ya en casa pues profundizar y aplicar. Nada más y espero veros en otra ocasión. Un saludo y hasta siempre. Hasta luego, un aplauso. Muchas gracias. Nada más al público presente que tenemos la siguiente videoconferencia para el día lunes 12 de contrato de suministro de hidrocarburos con el doctor Rodrigo Enríquez, él es de Bolivia. Esperamos que esté conectado a las 6, son como 2 horas de diferencia, ¿no? Así es que igual, pues nos va a tocar también ahí una diferencia horaria. Así es que despido a los que participaron el día de hoy, que la asistencia sea puntual, verifiquen bien el día que vengan, el día 12, que los nombres y apellidos estén bien copiados para los certificados. Así que muchas gracias. Se quedan los estudiantes de la edición 12, están castigados.